Hola, buena hora. Bienvenidos a otro vídeo de mi canal en el que hoy vamos a tocar un tema sumamente trascendente y al que yo le he dedicado muchas horas de estudio y de investigación. Pues he leído muchos textos sagrados, he leído la Biblia, la he investigado, así como otros textos budistas o hinduistas. Y bueno, llega a la conclusión de que al final pues todas las religiones te intentan vender un Dios, te intentan vender su Dios, que además es el único y verdadero, y todos los demás dioses son falsos. Entonces, quiero analizar y quiero investigar en este vídeo quién es Dios realmente, o qué es Dios realmente, y cómo podemos hacer para acabar con ese falso Dios, para destruir ese falso Dios o expulsar de nuestra vida ese falso Dios que lleva mucho tiempo instalado, prácticamente desde los orígenes de la humanidad, desde que el hombre empezó a adorar a entidades y a seres fuera de él. Porque aquí, bueno, ya lo explicaré más profundamente, si no en este vídeo, en otro vídeo, al ser humano se lo lleva engañando con dioses que probablemente no sean ni de la tierra, que sean de fuera de la tierra. Y por ejemplo, el Yahvé que se nos muestra en los textos bíblicos no es el verdadero Yahvé. Todos los dioses de las diferentes religiones fueron manipulados por ellos, o sea, por los ingenieros de esta granja prisión o esta granja humana. Y con este vídeo quiero demostraros, aunque haré otro vídeo para demostrar esto, pero en este vídeo también quiero tocar un poco ese tema porque me parece sumamente trascendente. Y solo fijaros en lo que dice, he sacado un fragmento del Antiguo Testamento y fijaros en lo que dice. Todo el monte Sinaí humeaba porque Yahvé había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno. Y todo ese monte se estremecía. O sea, aquí está describiendo claramente el aterrizaje de una nave no humana. ¿Por qué le mandó ese supuesto Dios, esa voz que le hablaba a Moisés, que subiera al monte Sinaí él solo y que tuviera ese encuentro con él? ¿Y qué pasó ahí durante todos esos días que estuvo él solo ahí con ese supuesto Dios? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que hicieron? O sea, para mí todo eso fue una programación para a Moisés, porque es obvio que ese Dios no era el Dios de la fuente original, el Dios en lo absoluto, o sea, la conciencia universal, sino que era un Dios arcóntico, un Dios no humano que engañó a aquel pueblo, aquellas gentes, haciéndose pasar por Dios y les dio un código moral para chantajearles, hacerles creer que era un Dios bueno, porque le daba un código moral bueno y ético. Y entonces, claro, Moisés y la gente pensaba que si le daba un código moral, pues tenía que ser algo bueno, porque si fuera algo malo no te daba un código moral. Lo curioso es que después de darle ese código moral, le mandó pasar a cuchillo, o sea, matar a todas las mujeres y niños que adoraban ese becerro de oro. O sea, ¿cómo puede ser que un Dios que se hace pasar por bueno, o que diga que es bueno, al momento siguiente, y que te da un código moral con una serie de normas, entre ellas no matarás, y al siguiente momento te dice que mates a todos aquellos que no creen en él? Vamos a ver, esto es típico de un psicópata asesino, que es lo que era, ya ve, en realidad era un psicópata asesino que pedía sacrificios de animales, sacrificios de sangre y rituales de sangre, incluso sacrificios humanos. A ver, ¿qué Dios pide eso, hace eso? Igual que los dioses de los antiguos mayas y aztecas, que también pedían a los monjes que estaban en lo alto de las pirámides ofrendas y sacrificios y muertes de sangre, donde le abrían el pecho con un cuchillo de piedra y le sacaban el corazón aún palpitando y luego tiraban los cadáveres
por las escaleras hasta abajo del todo. Y todo eso para pedirle a esos dioses buenas cosechas, buenas lluvias, etcétera, ¿no? Y ellos creían que en realidad, ¿quiénes eran esos dioses que pedían esas ofrendas? Ese Yahvé, esos dioses aztecas y etcétera, los demás dioses de demás culturas, porque siempre han estado ahí. Pues eran ellos. Eran dioses no humanos, arcónticos, que engañaron a la humanidad haciéndoles creer que eran dioses buenos y divinos y no tenían nada que ver con Dios. Por eso este hechizo de los dioses, de los falsos dioses, ha perdurado durante milenios en la humanidad, incluso hoy en día, 2000 años después. El cristianismo sigue engañando y hay gente que sigue creyendo en Yahvé, que Yahvé era un Dios bueno y bondadoso y sigue cumpliendo, sigue creyendo en las tablas de la ley y sigue creyendo todo ese cuento que es claramente un engaño y no tiene nada que ver con Dios, porque Dios, primero, que un Dios verdadero no te va a pedir sacrificios de sangre, ni que mates a nadie, ni que odies a nadie, ni porque no le sigas a Él que los persigas y acabes con ellos. Eso Dios no lo hace. O sea, eso es una conducta típica humana, de un psicópata, que es lo que eran estas entidades. Porque Dios, tenemos que comprender que nosotros somos un fractal de la fuente y que Dios es conciencia, puro amor, puro ser. Y eso no tiene nada que ver con esos dioses. Por eso el cristianismo nunca va a descubrir a Dios, porque tanto el cristianismo como el budismo, como los musulmanes, como el judaísmo, todas estas religiones se identifican con el pensamiento. Los cristianos creen que su Dios es el Dios verdadero y que los demás dioses son falsos. Pero es que los musulmanes piensan lo mismo. También creen que Alá es su Dios verdadero y que todos los demás dioses son falsos. Y lo mismo con los judíos. También piensan que su Dios es el Dios verdadero y que los demás son falsos. O sea, todas las religiones creen que sus dioses son los verdaderos y los demás son los falsos. Y por esto se han cometido atrocidades como guerras, como genocidios, persecuciones. O sea, mirar las cruzadas, mirar la Inquisición, a la gente que mataron, a la de mujeres que mataron por decir que eran brujas. O sea, o gente simplemente persecuciones por no seguir la religión católica, otras religiones. O sea, todo han sido las guerras, enfrentamientos religiosos entre sí. Todo, o sea, la historia religiosa está bañada de sangre, de muerte, de asesinatos. No tiene nada que ver con Dios. Eso es solo una creación humana. Por eso todas las religiones son sectarias, porque te separan y te dividen. Te hacen creer que Dios está fuera de ti y Dios no tiene nada que ver con esas entidades. Dios no tiene nada que ver con esas dogmas, con esas doctrinas, con esas creencias. Dios no tiene nada que ver con todas las religiones, porque Dios no tiene religión. Dios está más allá de todas las religiones, de todos los dogmas, de todas las creencias, de todas las dogmas creados por los seres humanos. Y hasta que no comprendamos esto, hasta que no comprendamos que Dios no tiene religión, que el verdadero Dios, la fuente, lo absoluto, está dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, y es ahí donde debemos de mirar y de buscar a Dios, y no fuera, en religiones, en sectas, en filosofías, en dogmas, en cultos. Mientras sigamos buscando a Dios fuera de nosotros, seguiremos atrapados en el engaño, en el hechizo de los arcontes, en el hechizo de estos falsos dioses que nos han tenido hechizados desde hace milenios, y que su objetivo es no solo mantenernos desconectados de la fuente interior, sino drenar nuestras energías de adoración, de las cuales se alimentan y
y a las cuales es lo que buscan. Buscan que los adoremos y se disfrazan bajo diferentes aspectos de dioses, de ángeles, de santos, de vírgenes. Incluso en las apariciones marianas muchas veces son ellos, se disfrazan de una virgen, se aparece a unos pastores, a unos niños, y les hace creer que es la Virgen María o que es una entidad divina, cuando en realidad es una entidad demoníaca o son seres no humanos, que lo que quieren es pues seguir con ese culto a esas deidades para que los adoremos y seguir drenando nuestra energía. Pero en el momento, ¿cómo liberarnos de estos dioses? Empoderándote, volviéndote poderoso en el sentido de no adorar a ningún dios fuera de ti, de no idolatrar a ninguna figura, de no darle tu poder personal a ninguna entidad y de empezar a mirar ese Dios dentro de ti mismo, empezar a descubrir esa fuente divina dentro de ti. Y en el momento que descubras esa divinidad dentro de ti, te liberarás de todos estos dioses farsantes, de todos estos dioses arcónticos y satánicos, que lo único que quieren es tu atención y que les estés dando constantemente tu energía para drenarte y parasitarte.